Se cumple un siglo del estallido de la Revolución Rusa de 1917, uno de los acontecimientos clave del siglo XX que supuso el derrumbe de la dinastía zarista y el establecimiento de la Unión Soviética. En esta época revolucionaria, tan convulsa, encontramos a León Theremin, un veinteañero investigador en San Petersburgo, estudiando el comportamiento de las ondas electromagnéticas y con una gran afición por el violonchelo. Es entonces, en el transcurso de sus trabajos, cuando accidentalmente se da cuenta de que la presencia de un determinado objeto en un campo electromagnético altera la frecuencia reproducida por el dispositivo. Sería algo similar a lo que experimentamos al sintonizar la radio. Percibimos cómo nuestro propio cuerpo ejerce de antena e interfiere en el funcionamiento del aparato. Sus inquietudes musicales le llevaron a pensar que ese efecto podría servir para crear música. Había nacido el Theremin. A principios del siglo XX se ponen las bases de lo que luego, durante los años 10 y los años 20, sería luego la radio, ¿no? Manuel Pancorbo, profesor del Departamento de Física Interdisciplinar de la UNED. La gente empieza a investigar con circuitos de alta frecuencia y justamente en el seno de estas investigaciones descubrió de casualidad lo que se llama la serendipia, ¿no? Descubrió justamente que cuando se acercaba a una parte del dispositivo que él estaba construyendo, había un altavoz que tenían por allí, sonaba, o según se acercaba o se alejaba, y entonces eso le dio la idea, encontró la causa y luego a partir de ahí, perfilando lo que vio, le dio el pie para construir su instrumento. Hay que decir también que León Theremin era instrumentista, tocaba el violonchelo. Entonces, a partir de sus conocimientos musicales y de sus conocimientos científicos, y de ese descubrimiento fortuito, pudo construir el instrumento. Электромузыкальный инструмент Терменвокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. Es la voz del propio Theremin presentando y tocando su instrumento. Un sonido mágico, misterioso, casi fantasmagórico, futurista, que sorprendía porque emitía ese sonido tan particular sin ni siquiera tocarlo. El profesor Pancorbo nos lo describe. Es como una caja. Vamos a presentarlo como una caja de la que sobresalen verticalmente lo que tiene una pinta de ser una antena. Quiero perfilar un poco el concepto de antena, porque actualmente lo tenemos asociado a antenas de radio, ¿no? Y de telefonía móvil. Sin embargo, la antena es un vocablo más antiguo que viene del lenguaje naval. La antena era la pieza que cruzaba el mástil en determinadas velas. Eso eran antenas, básicamente un palo, ¿no? Por estas cosas que pasan en el lenguaje, cuando se empezaron a construir las primeras radios, se les dio el nombre de antena por su parecido a las antenas de los barcos. Y entonces ahora, cuando llamamos antena a la pieza exacta del Theremin, no es porque sea una antena que radie, sino por su parecido también a las antenas de los barcos, ¿no?
Entonces, llamemos a ese dispositivo, le llamaremos antena, pero con estas matices que he dicho. En el otro lado del instrumento, digamos, paralelo al suelo, hay otra antena, esta vez en forma como de un círculo que no se termina de cerrar, y el instrumentista lo que hace es acercarse a estas antenas con sus manos. La antena vertical es la que controla el tono. Cuanto más se acerca su mano a la antena, más agudo suena el instrumento, y la antena horizontal controla el volumen. Entonces, cuanto más cerca está de la antena, de hecho, más flojo suena. De hecho, para apagarlo, lo que hacen es agarrar la antena, y cuanto más se aleja la mano de esa antena, pues más fuerte suena. Entonces, de esta forma, pues pueden dar dinámicas y hacer expresiones como si fuera un instrumento ordinario. En español es curioso que usamos la palabra tocar para el efecto que hacemos cuando sacamos sonido de un instrumento, ¿no? En otros idiomas se utilizan verbos más divertidos como jugar, ¿no? Pero aquí en español somos más serios y hablamos de tocar. Ese verbo tocar que comparte ese significado con lo que llamamos tocar, de usar las manos para posarlas sobre un objeto, pues a este instrumento no hay que posarle nada. No hay que posarle, hay que acercarse o alejarse, pero tocar no se le toca. Y eso es lo que más sorprende, eso es lo que a uno le deja más admirado cuando lo ve tocar. La explicación que dan los profanos para explicar cómo suena es un tanto inexacta, no es del todo incorrecta, pero a mí no me gusta mucho porque hablan de modificar el campo electromagnético, que la persona modifica el campo electromagnético. Eso es suena un poco esotérico. Realmente luego veremos que el principio es mucho más cercano y más entendible. Le preguntamos al profesor Pancorbo cuál es el funcionamiento del theremin desde el punto de vista de la física y cómo interviene en su funcionamiento el conocido como principio heterodino. El dispositivo tiene como dos circuitos resonantes. Un circuito resonante es un circuito en el que cuando se le excita de alguna manera, se establece una señal de una frecuencia fija. Entonces, la frecuencia de esa señal depende de dos elementos del circuito que se llaman uno autoinducción y otro condensador. Estas son cosas que explicamos muy bien en el grado de física, lo saben los alumnos de Fundamentos de Física 2 y mis alumnos que son de Electromagnetismo 1 y también de Teoría de Circuitos y Electrónica. Entonces, variando las características de tanto el condensador o la autoinducción, pues tenemos que la frecuencia, esa frecuencia a la que se excita naturalmente el circuito cambia. Hemos dicho que tenemos dos de ellos. Los dos de ellos son idénticos y la señal que producen se suma. Pero uno de esos circuitos, digamos, aparte de su condensador propio, tiene otro, cuya parte activa, digamos, es la antena del theremin y la parte de tierra es el propio ejecutante, con lo cual digamos, la capacidad de ese condensador cambia según nos acercamos o nos alejamos. Como saben muy bien nuestros estudiantes, depende de la superficie que enfrentemos a la antena y de la distancia a la que nos pongamos. Entonces, al sumar esas dos señales que ya no tienen exactamente la misma frecuencia, se produce un fenómeno que es el de una onda con una envolvente. Esa envolvente es la que nosotros oímos, que tiene una frecuencia mayor o menor dependiendo de cómo hayamos cambiado la capacidad al acercarnos o al alejarnos del instrumento. El principio heterodino se descubrió al principio del siglo XX. Entonces, es lo que acabo de describir, ¿no? Que cuando componemos dos señales de frecuencia muy parecida, la señal resultante es, por un lado, una señal de casi la misma frecuencia a la que tienen, o la frecuencia media de los dos circuitos, pero que va modulado por una envolvente que corresponde a la diferencia de las frecuencias. Por eso cuando es muy sensible a que aquí uno de ellos cambie un poquitín de frecuencia. Este fenómeno
heterodono aplicado a la electrónica, cuando lo transformamos en mecánica, realmente lo hemos sentido alguna vez. Por ejemplo, cuando dos instrumentos tocan la misma nota y uno ligeramente desafina respecto al otro, podemos percibir en nuestros oídos como hay como una especie de batidos, como si el sonido aumentara y disminuyera su amplitud, ¿no? Pues esto, aplicado a frecuencias más elevadas y en el terreno de la electrónica, es el principio heterodino. Pero, profesor Pancorbo, ¿por qué suena así el theremin? ¿Por qué tiene ese sonido tan particular? Yo creo que tiene dos motivos. Uno, primero, que es un tono puro. Generalmente cuando uno escucha un instrumento, tiene varios armónicos, el theremin tiende a producir un tono puro y eso es suena un poco extraño. Y lo segundo es que para interpretar es muy difícil evitar el glissando. El glissando técnicamente en música es cuando pasas de una nota a otra a través de digamos, los microtonos intermedios, todas las frecuencias intermedias. Aquí, claro, uno se aleja y se acerca de la antena de tono y si no cambia el volumen mientras se acerca y se aleja, pues entonces se va oyendo como un tono continuo, hace eso es un glissando, ¿no? Glissar el tono es una cosa también un poco antinatural, no hay ningún fenómeno ordinario que produzca ese efecto, ¿no? Y entonces quizá en la combinación de que sea un tono puro y que sean glissando es lo que suena tan atmosférico, ¿no? Y tan raro. León Theremin tuvo una vida plagada de vicisitudes, digna de un guión cinematográfico. El mismísimo Lenin, líder de la Revolución Rusa, recibió a Theremin en 1922 y contempló, impresionado, cómo funcionaba aquel instrumento tan extraño. Incluso se asegura que se atrevió a improvisar algunas notas musicales, asesorado por su creador. La acogida del invento fue entusiasta. A partir de ese momento, la Unión Soviética envía al científico de gira por Europa, en una especie de maniobra propagandística que pretendía demostrar la capacidad tecnológica de la Rusia posrevolucionaria. De hecho, el theremin pudo escucharse en la Ópera de París o en el Royal Albert Hall de Londres. En 1928, León Theremin es enviado a Estados Unidos y poco después se establece en Nueva York. Allí logra la patente de su instrumento y firma un contrato con la RCA para su venta a gran escala. Eran aquellos los años del gran desarrollo de la radio e incluso se llegó a equiparar a esta con el theremin como aparato doméstico, aunque el tiempo ha demostrado que solo sobrevivió la primera. Manuel Pancorbo. Nacieron de forma casi simultánea y además se basan en principios parecidos. La modulación de frecuencia del principio heterodino se aplica también a la transmisión por radio. Y sí, creo, se decía que cada americano iba a tener en su casa una radio y un theremin como símbolo de modernidad, ¿no? Y al final solo tuvieron la radio y más tarde la televisión, pero no el theremin. Descartando temas económicos, que yo no sé exactamente cuánto podría costar tener un aparato de esos en su casa en aquella época, la verdad es que es un aparato que es muy difícil de tocar. Uno le puede llamar la atención cuando lo ve a alguien experto manipulándolo, pero después para tocar y hacer arte es muy complicado. De hecho, uno de los usos del theremin que muchos actuales thereministas pues reniegan de él es como ponerlo como efectos especiales en bandas sonoras de películas, pero no para hacer exactamente música.
Y claro, pues un señor, un ciudadano americano medio de los años 50, que yo no le veo manipulando un instrumento de estos, porque se necesita realmente mucho talento y sobre todo mucha dedicación para sacarle un partido de forma artística. Antes de buscar el rastro del instrumento en el cine, rescatamos algunos pasajes más de la apasionante vida de su creador. Su estancia en Estados Unidos termina abruptamente en 1938, cuando desaparece misteriosamente y regresa a la URSS. Las versiones sobre este episodio son confusas. Se asegura que fue secuestrado por la KGB, se dice que volvió para ayudar a su país. En todo caso, allí le esperaba el Gulag en Siberia, acusado de traición, aunque su talento fue aprovechado para trabajos forzados en un laboratorio, investigando en tecnologías de espionaje de la época, como micrófonos para espiar las embajadas extranjeras. Tras su liberación, León Theremin reapareció en los 60 y dedicó los años posteriores a tareas musicales y de investigación hasta su muerte en 1993 en Moscú. Su legado para la física es destacado, más allá de su célebre instrumento, como nos recuerda el profesor Manuel Pancorbo. El micrófono con láser infrarrojos, que es una cosa que suena muy del siglo XXI y lo inventó a mediados del siglo XX. Es decir, todos sus experimentos sobre alta frecuencia y sobre sensores de proximidad y todo esto, pues se aplica hoy en día a las células, no exactamente las células fotoeléctricas, sino los sensores de proximidad que te permiten abrir una puerta o detectar si hay alguien en una habitación, están basados en cosas que él inventó en primer lugar. Pero habíamos prometido hablarles de cine. León Theremin no se imaginó que Hollywood recuperaría el sonido inquietante de su invento en las décadas de los 40 y 50. Esta es una muestra. Leaning over the sloping roof of a high building was the man with the beard. I yelled at him to watch out. Then he went over, slowly, with his feet in the air. And then I saw the proprietor again, the man in the mask. He was hiding behind a tall chimney, and he had a small wheel in his hand. I saw him drop the wheel on the roof. Escuchamos un fragmento de la película Recuerda, de Alfred Hitchcock, una producción de 1945 con Ingrid Bergman y Gregory Peck, que contó con decorados diseñados por Dalí y que completaba su atmósfera onírica con el sonido del Theremin. También en algunas películas de ciencia ficción de los 50, como Ultimátum a la Tierra, se escuchaba un sonido agónico que parecía provenir de otros mundos que ahora ya identificamos plenamente. Series de televisión más modernas como Los Simpson o The Big Bang Theory han echado mano de sus acordes. Y como instrumento musical que es, algunos grupos incorporaron su sonido en sus temas a partir de los 60. Es identificable en canciones de los Beach Boys, Led Zeppelin o Rolling Stones, entre otros. Pasa es que, claro, en el mundo de la música pop, ya desde los años 60-70 está disponible por lo que es el sintetizador, ¿no? Que es mucho más fácil de tocar, que es justamente el sintetizador fue inventado por Robert Moog, un inventor americano
de mediados del siglo XX, que a su vez está muy influenciado por León Theremin. Es decir, fue un gran admirador suyo, y a partir de sus estudios sobre la construcción de Theremin, pues fue como desarrolló el sintetizador. Entonces las bandas modernas, digamos, aunque han usado el Theremin, optan cuando quieren hacer efectos o hacer música electrónica, pues usan por otros instrumentos como el sintetizador. A diferencia de los músicos que aprovecharon el timbre del Theremin para crear extraños efectos, hubo una mujer que creyó en su uso para interpretar piezas de compositores clásicos. Fue Clara Rockmore, que conoció a León Theremin en su aventura americana. El inventor se enamoró de ella y llegó a pedirle infructuosamente matrimonio. Rockmore se convirtió en una virtuosa thereminista. Aquí la escuchamos interpretando El Cisne de Camille Saint-Saëns. Se dice que fue la primera canción para orquesta compuesta para el instrumento. El Theremin y una larga lista de inventos como una alarma, unas puertas de apertura automática, un micrófono oculto, un prototipo de televisión. Está claro que León Theremin fue un auténtico genio, un personaje peculiar que, como tantos otros, ha caído en el olvido. Su figura fue reivindicada un año después de su muerte, en un documental de 1994 que narra sus peripecias desde su Rusia natal hasta su último concierto en La Haya. Nosotros hemos querido recordarle en la radio y que ese misterioso instrumento que suena pero no se toca vuelva a provocarnos sensaciones inquietantes.